Hola emprendedores, bienvenidos a una edición más de Startups Coffee Talks. Hoy tenemos en este gran episodio a una gran emprendedora, una gran inversionista y sobre todo alguien que ha impulsado el emprendimiento de alto impacto en todo Latinoamérica, empezando desde Argentina y llegando hasta muchos lados más, como en México es muy conocida. Ella es Marta Cruz, pero antes de darle bienvenida, quisiera también agradecerles a todos ustedes que ya estamos llegando a un número más grande de suscriptores a este canal de Startups Coffee Talks, que junto con Karina Rasic y junto con Augusto Necchini hemos hecho cosas fantásticas como entrevistas como la que tenemos hoy con Marta Cruz. Bienvenidos a Startups Coffee Talks, el primer podcast diseñado por la incubadora y aceleradora de empresas Startups y conducido por Alejandro Lomas. Nuestro objetivo principal es conectar a más emprendedores con el ecosistema de innovación y venture capital en México, Latinoamérica y Silicon Valley, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. ¡Comenzamos! Hola Marta Cruz, bienvenida a este gran podcast llamado Coffee Talks, donde para mí es un gusto enorme tener gente de tu calibre, donde hablaremos de inversiones, finanzas, emprendimiento de alto impacto, innovación, desde Argentina para el mundo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, Karina. Bueno, gracias por darme el espacio para conversar con ustedes, pero más que eso, gracias por tomar este tema y seguir construyendo el ecosistema de emprendimiento e inversión para nuestra región, que tanto lo sigue necesitando. Gracias, Marta. Pues bueno, mira, primero presento también a Karina Rasi, quien nos acompaña hoy como co-host. Karina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias otra vez por estar en este podcast y un placer estar con Marta. Y solo voy a dar una pequeña reseña porque es enorme la reseña que tiene Marta. Ella es cofundadora y managing partner de NextTP Ventures, firma de capital emprendedor que invierte en startups de base tecnológica que producen impacto positivo a gran escala en toda América Latina. Con un portafolio de más de 100 startups activas, NextTP Ventures se ha transformado en el fondo de inversión enfocado en startups de tecnología, Software as a Service y líder en Latinoamérica. También fue presidenta de ARCAP, la Asociación de Argentina de Capital Emprendedor. Es fundadora de Emprendedora LAC, la comunidad de emprendedoras de alto impacto en foco Latinoamérica, y cofundadora de WeInvest, la comunidad de mujeres inversionistas en foco en América Latina y el Caribe. Así, nada más tenemos para presentar a Marta. Oye, Marta, me gustaría, hace rato fuera del podcast, platicamos sobre, primero, ¿de dónde viene Marta Cruz? ¿Cómo entras a este mundo fantástico de emprendimiento, innovación e inversiones? Que te soy sincero, no es muy común ver mujeres tan activas como tú en este ecosistema. Dime, ¿de dónde vienes? ¿De qué planeta? Porque es fantástico lo que estás haciendo hoy en día en este mundo. Bueno, ¿de qué planeta? Yo tampoco sé muy bien de qué planeta vengo, pero bueno, la realidad es que cuando uno tiene un objetivo claro, un objetivo de alto nivel, ¿no? Digamos, esos que son como parecen inalcanzables, después se empiezan a presentar las oportunidades como para poder cumplirlo, ¿no? Y la realidad que jamás me imaginé cuando era jovencita estar en este mundo, primero que no lo conocía, pero menos en el tema de finanzas. Siempre fui una persona mucho más de estrategia, de generación de negocios, mucho más de ver cómo se podía impactar en la sociedad de diferentes maneras. Nada muy claro, ¿no? Mi padre me decía, haz lo que más te gusta hacer, pero siempre que lo hagas, fíjate de que impactes positivamente, aunque sea a una persona, ¿no? Que después eso se va a hacer un efecto multiplicador. Con una madre muy emprendedora, cuando la palabra emprendedora no existía, la realidad que la vida me fue llevando por elegir una carrera de negocios, o sea, soy licenciada en administración, carrera que la dejé muy rápido por un periodo, digamos, hice un impasse porque me casé y tuve 3 hijos muy rápidamente, a los 24 años ya tenía 3 hijos, que se llevan un año cada uno, así que cuando ellos fueron un poquito más grandes retomé mi carrera y me recibí muy rápido y ahí empezó todo mi desarrollo profesional. Así que pasé de trabajar en pymes, como el caso de una
una revista de economía y negocios, que para mí fue un máster, básicamente, una de las revistas más conocidas y líderes en su momento en los años 90, que es Revista Mercado. Ahí entendí muy bien lo que era el mundo de los negocios, el B2B, básicamente. Y la verdad que Miguel Ángel Díez, que fue mi mentor, me dejó hacer todo como para que yo pueda desplegarme, y ahí, bueno, entendí la maravillosa conjunción entre la tecnología y la comunicación, cómo uno podía hacer un montón de cosas a partir de eso, ¿no? Así que, bueno, esa fue una gran experiencia porque tuve un CTO al cual le pedía ciertas cosas respecto de la base de datos de suscriptores, como para hacer comunicaciones personalizadas, y me decía: Marta, todo lo que pienses con la cabeza se puede hacer con un sistema. Por lo tanto, es todo cuestión de plata y tiempo. Así que a mí él me abrió la cabeza en ese mundo, entonces dije, esto no tiene límites. La comunicación y la tecnología juntas pueden generar un montón de proyectos y un montón de ventajas en el mundo de los negocios. Luego me mudé en mi década de los 40, me mudé a una compañía internacional, a McCann Erickson, al grupo Interpublic, a hacer toda la transformación digital y tecnológica del grupo para Latinoamérica. Fui la directora regional durante 10 años, trabajé allí. Seguí con el mundo B2B, con grandes marcas, transformando, digamos, su comunicación en verdaderamente en digital y con base tecnológica. Y bueno, como cada 10 años yo hago algo nuevo, a los 50 me agarró así como el ataque, dije, una cosa nueva, me di cuenta que en la corporación ya cada vez agregaba menos valor y menos impacto, tanto a nivel equipo interno como hacia afuera. Tenía una compañía ya en Argentina, tenía 250 personas, y después era responsable del resto, de México, Brasil, etcétera, todos los países de Latinoamérica. Dije, estoy muy lejos de ver el impacto que puedo generar con mi intervención, así que ahí decidí juntarme. Me invitó uno de mis socios actuales a hacer nuestra propia agencia de marketing digital orientada a performance. Así que empezamos con un proyecto muy loco, que era que queríamos cobrar por resultados, no por honorarios fijos. Y las marcas nos decían, mira, a mí si te va bien, yo te contrato otra vez. Si te va mal, los despedimos, pero yo pagar más porque te vaya bien, no. Lo cual nos dimos cuenta que ese mercado no entendía muy bien esta cosa de ser socio del negocio del otro, pero sí lo entendían los startups. Entonces empezamos a hacer una suerte de inversión ángel e incubación adentro de la misma compañía. Hoy se llamaría Corporate VC o algo por el estilo, pero en ese momento no se llamaba así. Los emprendedores nos venían a buscar porque, bueno, estábamos haciendo algunas inversiones ángeles con mi socio, Ariel Arrieta, y la realidad es que además necesitaban probar el modelo de negocios por el canal online, a ver quién quería, digamos, bajar una aplicación, utilizar un software, y nosotros éramos expertos en los go-to-market en forma digital, así que empezamos a hacer una suerte de cambio de servicios por equity, y después de invertir en 5, 6, 7 startups de esa modalidad, nos dimos cuenta que estábamos haciendo todo mal. Así que en el año 2010 decidimos hacer un spin-off. La agencia continuó trabajando con uno de los socios, en ese momento el director creativo, que también era socio, y Ariel y yo nos movimos a hacer NXTP, que en aquel momento se llamó NXTP Labs, que es como tú nos conocías, que era una suerte de laboratorio en donde tenía como objetivo convertirnos en el Y Combinator o el Techstar de Latinoamérica, desde Buenos Aires para el resto de la región, ¿no? Nosotros nacimos pensando en que podíamos desde Buenos Aires, con tanto emprendedor exitoso, tanto role model, inspirar y lograr abarcar toda la región a través de esta combinación de inversión más acompañamiento a través de estos programas de aceleración. Así que hasta ahí era como que para mí era todo nuevo, First Time Manager. Puedo contarles cómo lo armamos, pero la realidad es que no me di cuenta que realmente había llegado al lugar que quería en el cumplimiento de mis objetivos cuando tuve un portafolio como el que tenemos, que es un gran portafolio en donde hay métricas concretas, y realmente vimos que básicamente tenemos, con las inversiones en early stage, logramos
generar empleo, más de 8 millones de puestos de trabajo en forma directa en toda la región, más de 20 millones de trabajo en forma indirecta también en toda la región, inclusión de la mujer en la fuerza laboral, inclusión financiera, inclusión laboral, a la educación, a la salud. Entonces dije, wow, esto era lo que estaba buscando, ¿no? A través de inversiones en venture capital, poco capital y mucho acompañamiento, puedo tener la fortuna de cumplir con mi propósito, que era impactar positivamente en la sociedad, ¿no? Así que bueno, de esa historia que comenzamos con Ariel desde la agencia, luego incorporamos a Gonzalo Costa, que básicamente se unió a nuestro fondo, y recientemente hemos incorporado 2 socios nuevos en este tercer fondo. Wow, qué interesante. Yo había leído de ti, pero no sabía que venías del área del marketing, que trabajando para agencias de ese calibre, y luego haber disfrutado de los cambios de transferencia, de transformación digital a las empresas, entrar al mundo del corporate venturing, cuando eras Nexty Lab, empezar a invertir con servicio y tecnología para las startups en etapa temprana, y acabas como muchas empresas de ese tipo diciendo vamos a invertir ahora mayores cantidades de capital y creas el fondo de Venture Capital. ¡Wow! La verdad es que me siento muy contento de tener a alguien de tu calibre aquí porque sé lo que has pasado. Hemos pasado por algo similar, no a tu nivel, lógicamente, pero me encanta escuchar eso. Cómo desde algo muy nato, muy desde el inicio, te vas dando cuenta de la importancia de que existe una Marta Cruz en el que usted es emprendedor. Fantástico. Me gustaría seguirte preguntando, porque tengo muchas preguntas hoy. Hoy sí estás en mi lista de wish list, sobre todo lo que queremos preguntar tanto Karina como yo. Pero ya que dice toda la introducción de dónde vienes, me gustaría entender ahora como NextTP Ventures, ¿cuál es el objetivo completo de este fondo? Ya que vi que de pronto te gusta el emprendimiento, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo total de este fondo de inversión? Sí, nosotros, parece mentira porque los años corren muy rápido, pasamos a ser First Time Managers en el año 2011, bueno, 2013 es el primer fondo de aceleraciones, es Vintage 2013, en el cual éramos agnósticos, o sea, el ecosistema era muy maduro, entonces vos no podías decir voy a invertir solo en el vertical de B2B como lo hacemos ahora, o en biotech, o en edutech, etcétera, etcétera, sino que había que ver todo el panorama que había en Latinoamérica, porque vuelvo a repetir, era sumamente inmaduro, nadie entendía muy bien de qué se trataba lo que hacíamos. Así que eso nos llevó a invertir en 197 startups, de las cuales hoy tenemos 5 unicornios, un fondo que ha dado un muy buen retorno. En el segundo fondo, ahí ya voy contestando tu pregunta, ¿no? Porque digo, bueno, empezamos siendo agnósticos, poquito monto, muchas compañías, pasamos un segundo fondo en donde el 2018 el ecosistema mucho más maduro, más emprendedor, second time founders, cosa que en el primer fondo no teníamos second time founders prácticamente, más gente habituada a trabajar en startups que habían sido exitosos o no en los años anteriores, fondos más sofisticados que habían venido a la región, ¿no? Los que los llamamos exploradores, como un SoftBank que hizo tanto ruido, digamos, y llevó a este ecosistema a pensarse de otra manera. Algunos lo opinan que fue positivo, otros que fue negativo. Para mí fue un hecho y transformó de alguna manera el ecosistema en aquel momento. Como así también muchos fondos locales y regionales. Ahí decidimos cambiar nuestra tesis de inversión, pasamos a llamarnos NextTP Venture, en donde dijimos, bueno, mirando el portafolio de nuestro primer fondo, veíamos que las compañías que más éxito tenían, o las que menos desaparecían, el menor número de write-off eran las B2B, eran negocios más sustentables y viables a lo largo del tiempo. Las B2C requerían demasiado capital en los inicios y, bueno, se quema mucho capital y si no consigo siguientes rondas es difícil de sustentarse. Por el otro lado, mirábamos hacia el mercado de todas las compañías, de todos los tamaños, que la transformación tecnológica no llegaba, les era muy complejo hacerlo internamente y que, bueno, en definitiva lo iban a tener que hacer a partir de los nuevos empresarios que desarrollaban tecnología pensando en el consumidor, no en lo que sé hacer, sino qué es lo que necesita el consumidor. Entonces, las grandes corporaciones iban a ser los proveedores, grandes, en Small and Medium Business también, iban a ser los consumidores, los clientes de esas empresas, o
los corporate venture capital que iban a aparecer podían ser sus siguientes inversiones. Entonces decidimos enfocarnos específicamente a hacer un fondo de venture capital play vanilla, invertir entre $500,000 a $2 millones en el primer ticket, 22 compañías en el portafolio, y te vuelvo a repetir, bien enfocado en ese segmento, en ese sector de B2B. Software as a Service nos gusta mucho, pero entre los subdominios está logística, fintech, marketplaces, B2B, inteligencia artificial, cybersecurity. Pero te diría que hoy ya somos una firma de inversión, nos graduamos, como decimos, en el tercer fondo que lo cerramos en el año pasado, en el 2023, que es un fondo mucho más grande, 3 veces, digamos, casi 3 veces el tamaño del último fondo, en donde ya estamos en un mercado que, como dicen muchos de mis colegas, go to the basic, ¿no? O sea, volvimos a las bases, aquellas compañías que tienen valuaciones de $100 millones o $500 millones o $1 billion, porque la facturación lo está avalando, porque, digamos, las KPI, que son los que medimos para evaluar cierto tipo de compañías, realmente verifica que esa compañía tiene ese valor y no como antes, que había evaluaciones un poco desorbitadas sin demasiado sustento. Así que ¿hacia dónde va esta firma? Básicamente es eso, es a fondos cada vez más especializados, y creo que esto es un poco la tendencia del sector en general. Yo creo que en el futuro hay 2 cosas que van a ocurrir, y te diría que te lo podría afirmar hoy. La primera es esta, ¿no? Que los fondos cada vez van a tener un grado de especialización mayor dentro de cada uno de los sectores, así como nosotros hoy tenemos B2B y tenemos los subdominios que te comenté. Muy probable el próximo fondo los subdominios sean todavía más detallados, o sea, 1 o 2. En Estados Unidos, en New York, estuve viendo algunos fondos que solo invierten en B2B para retail. Wow. Obviamente tenés una gama de empresas detrás que pueden ser de recursos humanos, pueden ser de HR Tech, puede ser, no sé, marketplaces, e-commerce, lo que sea, pero para el retail, ¿no? O sea, fehacientemente. Entonces creo que el futuro es ir hacia la especialización de los fondos. Hoy ya tenemos Climate Tech, Biotech, Deep Tech, ¿no? Entonces ese es el futuro. Y el otro es básicamente que los fondos que tengan una diversidad en los equipos fundadores realmente cierta, tanto diversidad de género como otro tipo de diversidades, de culturas, de nacionalidades, de religiones, digamos, temas sexual. Ahora hay tantos tipos de sexos diferentes, ¿no? Entonces creo que se va hacia ese espacio, ¿no? Hacia ir hacia la diversidad dentro de los equipos fundadores de los fondos y hacia un grado de especialización mayor en los fondos. Y por el otro lado, aquellos que tengan un propósito claro, también les va a ser más fácil levantar capital de los fondos de fondos. Wow, qué interesante, porque hace 10 años no se veía que los fondos fueran tan estratégicos de una sola línea vertical de negocio. Eran totalmente agnósticos, o sea, invertían en todo lo que fuera alto impacto. Después fueron solamente división entre tecnologías de software, por ejemplo, y luego biotecnología y luego lo demás. Pero dentro de esas verticales de tecnología es subverticales, ya sea health tech, fintech, agtech, edtech, y dentro de esas otras subdominios, como tú también los llamas en tu portafolio, que vamos a invertir en inteligencia artificial, que sean de color rojo casi en el futuro. Entonces, la tendencia va a ser como la parte médica. Hay especialistas hasta en el dedo chiquito del pie izquierdo, ¿no? Y eso nos habla bien, porque lo que el mundo ocupa es especialización en las cosas, tanto en las startups, en los mercados y por ende en los fondos, para poder activar, porque un fondo de inversión, como bien tú lo haces, no solamente apoyan con capital, también es el networking, las relaciones, el trabajo, la operación, las buenas prácticas, etc. Interesante. Karina, ¿tú cómo ves? Yo tengo unas preguntas que me gustaría que tú me apoyaras, por ejemplo, porque tengo dudas en qué estrategias hacen para conseguir esas oportunidades de inversión. ¿Cómo ves si tú también me ayudas? Porque como financiera, tú sabes que puedes medir empresas
respecto a las finanzas, y en este caso Marta está solamente invirtiendo en empresas que tienen que medir con KPIs rentables. ¿Cómo consideras tú que podemos hacer esa parte, Karina? Bueno, yo con Marta he compartido algún proyecto, le he consultado proyectos en donde yo misma he invertido, o proyectos que quiero conocer tu opinión, porque no es solamente el punto financiero, ¿no? que uno pregunta, sino también es muy importante el equipo. Entonces, la realidad es que desde el punto de vista financiero, lo que yo veo es que, y Marta no sé si va a avalar esta opinión, yo veo que en general hay una debilidad en la parte financiera de las empresas cuando están armando una compañía que después la tienen que solventar de alguna manera poniendo equipo o aprendiendo ellos, o plus aprendiendo ellos mismos, las dos cosas al mismo tiempo. Porque es un gran problema que yo veo para elaborar un negocio que mucha gente casi siempre olvida el número. Cuando ven el número se dan cuenta que hay un montón de cosas que podrían modificar. Les cambia totalmente la cabeza. Todo el tiempo que mentoreo, y mentoreo en ese sentido, lo veo. Supongo que en el fondo deben hacer lo mismo. Es decir, ven esa problemática y ayudan al emprendedor a meterse en el número, que realmente es lo que va a ayudar a tomar decisiones y lo que va a encaminar el proyecto. Y otra cosa interesante que estaba escuchando recién, y voy anotando todo, porque cada vez que hablo con Marta anoto todo, porque quiero saber todo, quiero aprender todo esto. Lo que estaba pensando, que ella obviamente están especializándose, y eso es una tendencia. Tengamos en cuenta desde el origen que se crearon los VC, que eran fue un desprendimiento de Wall Street, entonces se dieron cuenta que había sectores que no se financiaban, entonces ahí empezó a crecer todo el mundo de VC. Eso fue evolucionando y cada vez va a ir evolucionando más. Quería preguntarle a Marta si a pesar de esta especialización que tienen, donde tienen que también ayudar a los emprendedores a lograr sus objetivos, porque si ellos cruzan el río, ustedes se benefician, como yo siempre digo, todos los inversores queremos que nuestros invertidos crucen el río y los vamos a ayudar en todo esto. Si dentro de esa especialización vos encontrás algún equipo o algún proyecto que no cumpla con esas especificaciones del fondo, pero a vos te encanta y te encanta el pitch que te hacen y decís, bueno, yo puedo dar mi bracito a torcer porque este proyecto lo quiero adentro de mi fondo. ¿Puede pasar eso, Marta? Ay, qué pregunta, Karina, qué pregunta. Mirá, la realidad es que cuanto más juiciosos somos los VCs y respetamos las tesis de inversión, creo que nos da una potencialidad como gestores profesionales mayor. O sea, nosotros cuando salimos a hacer fundraising para levantar nuestros propios fondos, nosotros justificamos de manera fehaciente, obviamente con mucha data, con mucha investigación que hacemos, etcétera, por qué elegimos esa tesis, básicamente. Entonces, más allá de que lo que les decía, que la elegimos porque las compañías de nuestro primer portfolio eran las más sustentables, las B2B, porque las pymes y las grandes compañías necesitaban transformación tecnológica y digital, también porque nosotros nos especializamos más en B2B. O sea, tanto los socios como el network que armamos detrás, de mentores, de inversores que tenemos, de los mismos emprendimientos que hoy son exitosos y que colaboran con nosotros mucho en la parte de due diligence o acercándonos a emprendimientos, son del mundo B2B. Esa también fue la razón por la cual decidimos hacer esta tesis. Entonces, si nos llega, no sé, una compañía que es espectacular y que está haciendo, por ejemplo, no sé, una reactivo para poder detectar si la medicación oncológica que le están dando a una paciente con cáncer de mamas le está haciendo efecto o no. Por ejemplo, que hoy hay muchas de todas estas iniciativas. La verdad que para mí es espectacular. O sea, es más, la quisiera apoyar para que exista, ¿no? Porque realmente, o sea, necesitamos ese tipo de innovaciones, pero no es la tesis de mi fondo. Entonces puede ser que sea el equipo espectacular, que lo que estén haciendo tenga un grado de innovación que se despegue del resto de todos los demás que lo están llevando adelante. No sé, que tenga un comparable en Europa que levantó X cantidad de dinero y que podría ser su exit, que tenga todas las condiciones, pero
es de biotech y de ese tipo, y lamentablemente tenemos que pasar. En ese caso, tenés la posibilidad de decir, bueno, yo como inversora ángel puedo hacer mi bet, ¿no? En este emprendimiento, uno obviamente lo podés pedir autorización dentro de tu comité. En general, cuando está fuera de la tesis no es necesario. Decir, bueno, si no invierte el fondo, invierto yo, porque no está dentro de la tesis. Pero esa básicamente es la respuesta. Larga, corta, no sé cómo, pero No, esa está es la respuesta. perfecta. La verdad que hay que ser muy juicioso. Pero quería hacer una observación respecto a algo que dijo Alejandro, cuando te preguntaba a ti. Nosotros no miramos compañías que ya sean rentables. Nosotros entramos en pre-seed, en early stage, desde pre-seed hasta serie A. Quiere decir que hay compañías que tienen recién las primeras pruebas del modelo, o sea, hoy no tienen, digamos, un KPI que pueda agarrar Karina y hacer un flujo proyectado de fondos. O sea, puede hacer un modelo, porque el modelo se hace y se hace en función al tamaño de mercado, y así es como nosotros definimos si esa compañía está solucionando un problema de un mercado muy grande, que si toma una porción de ese mercado puede convertirse en una $1 billion company. O sea, hacemos un modelo, ¿no? Para ver si vamos a invertir o no. Pero invertimos, digamos, pre-revenue. Lo que yo te mencionaba de compañías que tienen que tener una evaluación acorde a la facturación y a los KPI que se miden es cuando, digamos, ya están en la etapa de growth, ¿no? Cuando están en las rondas B, C, D. Entonces, en XTP Ventures pueden invertir el startup que no genere aún ventas. Sí, Wow. exactamente. Nosotros hemos invertido en una compañía brasilera, de un equipo brasilero, de los cuales uno de los founders está terminando el MBA ahora, que es espectacular, el equipo es espectacular y la compañía también, que se llama Techi, que básicamente es una compañía de inteligencia artificial para la educación. Es para ahorrarle tiempo a los maestros y profesores para armar los exámenes y corregirlos, y para que a partir de la corrección de forma automática con el motor de inteligencia artificial se preparen las rutas de aprendizaje por cada uno de los alumnos de acuerdo a la parte que tenga más débil, ¿no? No todos los alumnos luego de un examen van a seguir con la misma capítulo del libro, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en el futuro se van a tener la posibilidad de tener 20 personas en un aula y que cada una tenga su propia ruta de aprendizaje. Y ahorra una cantidad de tiempo impresionante para los docentes, lo cual les permite capacitarse en nuevas tecnologías, en otras cosas que son de agregado valor para seguir siendo buenos docentes, ¿no? Entonces, tenían la visión de la compañía, la misión, hecho el MVP y prueba en 2 colegios, básicamente. Marta, cuando un fondo de inversión o un sindicato de inversión o un ángel inversionista quiere, o un corporate venture capital quiere invertir en una startup, normalmente evalúa el 50% de la decisión de invertir está en el emprendedor o fundador. El otro 30% está en el equipo de trabajo. El 80% quiere decir que invertimos en los humanos que están detrás de esa idea de negocio, proyecto, startup. ¿Qué es lo que más se evalúa en XTP Ventures en la parte humana? Es decir, ¿cómo seleccionas a ese emprendedor una vez que dices, entra en mi vertical de negocio? Sí, hay emprendimientos que son fantásticos, lo que están buscando son fantásticos, pero el equipo emprendedor vemos que no es lo suficientemente robusto como para poder alcanzar los objetivos que busca, y también lo tenemos que dejar pasar. Te voy a contar una historia muy chiquitita. Una vez conocí a Winnet Ketterer, que es una inversionista muy sofisticada, trabajó en fondos muy, muy grandes, de $1 billion company, ya en compañías de growth, previo a IPO, y vino a dar un workshop a los emprendedores de nuestra red, y en un momento dado le preguntaron qué miraban los inversionistas en las etapas, digamos, muy avanzadas, ¿no? Etapas de growth o mismo private equity, de alguna manera. Y ella me pregunta a mí, levanta la vista y me dice, Marta, ¿vos qué te pensás que miro? Yo en ese momento tenía 2 o 3 años de estar en este mundo y le dije, bueno, para growth vos ya mirás los financial, los retornos, el flujo de caja proyectado, ¿qué mira? Le digo, la gente, el equipo. O sea, el equipo sigue teniendo, no en la misma proporción, pero a lo largo de la vida de la compañía, una relevancia muy grande en términos de la definición de invertir. ¿Qué miramos en el equipo? Bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo, de alguna manera, como les decía, antes nunca teníamos second time managers, entonces
se miraba mucho más de que, digamos, cuál era la historia de vida, de dónde venían, de qué universidades habían ido, si habían tenido experiencias, digamos, de vivir en el exterior o no, hasta, no sé, si habían participado como líderes en un equipo de fútbol o en una iglesia, o era Boy Scout, ¿no? O sea, esta cosa de pensar en construcción de equipo, en cómo atraer gente, cómo motivarla, ¿no? Todo ese tipo de cosas. A partir de que fueron pasando los años, empieza a haber otro tipo de cosas que, bueno, hay second time o third time founders, gente que realmente viene con experiencias compartidas y el equipo es muy complementario, ¿no? O sea, no son todos tecnológicos ni todos comerciales, sino que hay una complementariedad importante. Yo tengo un dicho que es, si en un equipo dos hacen lo mismo, hay alguno que sobra, ¿no? Y también hay uno que falta. Entonces, esta cosa de la complementariedad, equipos que, o sea, startups que son de base tecnológica y que no tengan nadie de tecnología en el equipo no digo que tengamos un súper programador y que por ahí sea alguien que ya pasó la etapa de estar sentado programando, pero al principio mínimamente tiene que saber evaluar programador, o sea, armar el equipo, buscar recursos, etcétera. Qué capacidades de liderazgo tienen cada uno y si se respetan esas capacidades, ¿no? Porque o sea, en todos los equipos siempre hay alguno que emerge, ¿no? Siempre hay uno que termina siendo el CEO, ¿no? ¿Cuánto respeto hay por ese socio que va a tomar esta función de CEO? ¿Qué capacidad, qué claridad tienen en la visión, ¿no? En lo que están persiguiendo, cuánto conocen del mercado? Y algo muy importante es qué capacidad tienen de transmitir esa visión a todos los públicos a los cuales tienen que llegar. Y cuando digo esto es a los inversores, qué capacidad van a tener de salir a hacer fundraising después de que nosotros los invertamos, qué capacidad van a tener de atraer personal, ¿no? Gente a sus equipos en momentos en donde no hay dinero y en donde los tengo que atraer con el sueño, los tengo que inspirar y motivar con el sueño de que vamos a construir algo juntos, con la prensa, con los proveedores. O sea, esta cuestión a veces la palabra comunicación o marketing es como, bueno, viene de esa área, ¿no? Y la realidad es que la capacidad de poder transmitir a través del lenguaje es fundamental para todo, para todo. Totalmente. Para fundraising es fundamental. Para, otra vez, repito, para atraer a la gente a tu equipo, para dar directivas, para convertirte en un líder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tema son las cosas que nosotros miramos mucho y otra vez, eso se hace a partir de cuando uno ve en LinkedIn, ¿no? Cuáles son sus experiencias, pero después se trabaja mucho en la etapa de due diligence, viendo un poco todo el entorno, ¿no? De estas personas que forman este equipo. Si querés te doy algún ejemplo, ¿no? Como para que se entienda mejor, si no, vamos a la siguiente pregunta. Por favor, adelante. Bueno, nosotros vimos un emprendedor que estaba desarrollando un emprendimiento muy espectacular, era algo así como una suerte de consulta para definir el scoring de un individuo o de una empresa. Consultaba en forma, digamos, en paralelo a diferentes bases de datos y en términos de menos de 5 minutos te podía dar el scoring. O sea que si la persona o la empresa estaba comprando en Internet, en un marketplace B2B o en un marketplace B2C o en un e-commerce, en menos de 5 minutos se linkeaba con esa plataforma y te daba el scoring para ver si le podías dar crédito. O sea, una cosa instantánea casi, ¿no? Espectacular, mucha experiencia, excelente el founder original, porque después incorporó otros socios a nivel tecnológico, o sea, no había duda que lo iba a poder llevar adelante. Hicimos todos los checks, todo perfecto, hasta que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hablar con el startup que trabajó antes como CTO para que me cuente cómo le fue. Con este mundo que tenemos con Cari, que tenemos contacto con cuanta emprendedor se te ocurra y emprendedora, hablé con la emprendedora y básicamente
nada, hicimos una call para ver cómo era esta persona y era espectacular. Era realmente todos los checks daban perfectos hasta que le hice la última pregunta que fue, y en términos de capacidad de liderazgo, o sea, me dice, sí, espectacular, atraía gente perfectamente, o sea, armó unos equipos increíbles, todo bárbaro y trabajaba muy bien en su núcleo del área de tecnológica, la verdad que cumplía con los tiempos, todo bárbaro. Le digo, pero estaba relacionado con el leadership team. Ah, no, a él no lo metas en el mundo de las finanzas, ni del tema de los recursos humanos, ni de estrategia. A él déjalo con eso que lo hace perfecto. Y yo dije, bueno, ok, este señor tiene que construir una compañía, no un área de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, es como muy sutil todo, ¿no? También nos podemos equivocar, ojo, ¿no? También nos podemos equivocar, dejar pasar y decir, wow, mirá cómo se desarrolló y mirá qué bien lo hizo y demás, ¿no? Pero digamos, lo hice muy resumido, ¿no? Después chequeamos otras cosas más, pero la realidad que eso fue como esto, ¿no? O sea, tiene que tener una capacidad muy desde arriba, ¿no? De ver el campo completo, ¿no? No solamente el área. Eso va a marcar el camino del retorno de la inversión, ¿no? Que todos buscamos Exacto. cuando invertimos. Y tiene que ver con la personalidad. Es muy importante. Lo he vivido personalmente y lo vivo con otros emprendedores. Cómo hablan y cómo se expresan, parece algo muy básico, ¿no? Mirar hasta cómo mueven las manos y cuántas palabras ponen por minuto, porque no es lo mismo escuchar un emprendedor que habla todo así y que no te, ¿no? Se me voy cayendo. Sí, y un emprendedor que le des pasión, pero además en cualquier ámbito donde lo encuentres vas a encontrar que esta persona es activa, es para adelante. Entonces, parece una pavada, pero es una cuestión de personalidad y llega a haber un montón de otros detalles que tienen que ver con eso. Pero claro, en este caso, este emprendedor era muy bueno en lo que hacía, tenía una súper buena idea, pero era muy estructurado para liderar una compañía. Y eso se nota, como decís vos, Marta, en la comunicación. Te das súper cuenta la fuerza que tiene para llevar adelante, más todas las referencias que obviamente uno puede buscar en el mercado, porque las hay, y eso afecta directamente al beneficio, al rendimiento de la compañía, al revenue, como le digo yo, y todo lo demás, porque a partir de ahí esa persona con esa actividad que tiene mental, que se le refleja en el cuerpo, va a poder analizar, obviamente que se puede equivocar, y obviamente que como yo decía antes, hay un montón de emprendedores que les falta background de finanzas y necesitarían incorporar a alguien en el equipo o aprender o estar encima de los números, pero tal cual, o sea, lo ves claramente, y Marta, que vio millones de emprendimientos, debe haber visto, claro, cuando vos ves una personalidad que sabés que tiene capacidad de liderazgo, es claro, se le nota en el cuerpo, en la cara, en los ojos, en todo. Sí, sí, yo digo que es una característica del emprendedor de todos los que vimos y de los que son más exitosos, que vos vas sacando patrones, ¿no? Básicamente tienen un grado de determinación que lo van a hacer, o sea, determinan de que eso lo van a hacer y que lo van a hacer bien. Y es más, muchas veces no necesariamente va a ser lo mismo que te cuentan con lo que van a terminar haciendo, pero vos ya te das cuenta de que cualquier cosa que hagan lo van a hacer bien. Eso yo te lo quería preguntar también hace rato, Marta, porque como fondo y cuando me comentas que puedes invertir en etapas que aún no generan ventas, los startups, hay mucho riesgo, porque una startup significa una empresa que está recién creada, que aún no cuenta con modelo de negocio, es decir, está apenas pivoteando y aprendiendo, ¿no? Entonces, durante tu inversión, la startup en la que entra contigo puede pivotear 20,000 veces, puede llegar vendiendo cajas de cartón y acabar vendiendo café licuado, no lo sé. Entonces, ¿cómo te adaptas a estas cuestiones? Es decir, el riesgo es muy grande. ¿Cómo haces posible que esto suceda en tu fondo y que realmente sea rentable para ustedes? A ver, en general, el tipo de emprendimientos y de equipos en los que emprendemos tiene una idea clara de lo que quieren hacer, cuál es el mercado en el cual están actuando, o sea, están incluyendo a través de las plataformas, la solución que están desarrollando.
tienen una idea inicial, te diría, de cuáles son los go-to-market, o sea, cómo alcanzar, digamos, a esos clientes, aunque hayan hecho las primeras pruebas. Te vuelvo a repetir, nosotros hacemos nuestros propios análisis detrás de ese tamaño de mercado, cuánto puede tomar de ese mercado y si toma una porción, cuánto sería la facturación en X cantidad de años que va desarrollando. Ujú. En el medio, obviamente, pueden pasar diferentes cosas. Una puede ser de que el mercado cambie drásticamente las condiciones y por alguna razón, que hoy no lo veo tan complejo eso como lo fue con nuestro Fondo 1, ¿no? Nosotros en nuestro Fondo 1 teníamos compañías que utilizaban Google como para hacer bidding, digamos, para los anuncios y demás, y un día Google dijo, esto no lo hacen más ustedes, lo hacemos nosotros, se terminó, y bueno, en muchos casos se terminó el negocio, ¿no? Otros cuestiones, digamos, más políticas, como fue el caso de Bluesmart, ¿no? Nosotros invertimos en Bluesmart con Dieguito, que es una locomotora, que tiene su tercera compañía, invertimos en su primer compañía, y se vendió esa compañía, y cuando volvió a emprender, nosotros decidimos invertir en la valija inteligente, y bueno, hubo una cuestión política ahí de las aerolíneas y de las valijas Ujú. de una marca que no quiero nombrar, que no le convenía y demás, ¿no? Bueno, y terminó siendo un write-off. Pero de repente tenés otros que no, que en realidad empiezan de una manera, siguen abasteciendo o solucionando el mismo problema, pero aparece una tecnología nueva que hace que tengan que redefinir el producto de base, la plataforma de base con la nueva tecnología. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros los inversores para ayudarlo, o bien con la red de expertos, o bien ayudándolos a incorporar recursos humanos que tengan habilidades para utilizar esa nueva tecnología, o ayudándolos a levantar una ronda con el storytelling de lo bien que hicieron hasta ahora, pero que hay que hacer una redefinición de la plataforma. Entonces se necesita levantar una ronda para trabajar en el producto y seguir transformando esos clientes con la versión inicial con la nueva. Perfecto. Pero después tenés otros que tienen una visión tan de largo plazo que ellos ya saben lo que van a hacer, pero cuando te lo cuentan, te cuentan su primera parte del proyecto, ¿no? Una primera parte que resulta interesante, que resulta atractiva, que tiene mucho impacto, bla, 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 pero que ya tiene muy claro cuáles son los pasos que van a ir dando. Y eso lo ves cuando analizas el equipo fundador. Y en este caso te estoy hablando específicamente de Betterfly. Okay. Cuando Eduardo de la Magiora me vino a ver a NXTP, que me lo presentó David Albo, que hoy es, vos lo conoces muy bien, Cari de Impacta VC, fue un emprendedor que invertí en su primer compañía, bueno, no le fue súper bien, pero la realidad que era muy buen emprendedor, pasó a ser gerente de país de NXTP en Chile, y de allí se fue, que lo lamenté muchísimo, de que se fue de NXTP, pero me dijo, yo te voy a traer un emprendimiento de impacto que no vas a dudar y vas a invertir, y me lo trae a Eduardo de la Magiora con, en aquel momento, Burn to Give. Entonces, Eduardo de la Magiora empezó armando una comunidad, empezó armando el mercado, la comunidad, un número de miles y cientos de miles de personas que a través de el objetivo de bajar la hambruna del mundo, ¿no? Donando las calorías que quemo haciendo un deporte, se las dono a una causa y esas calorías las compra una marca, pues sí, qué negocio tan aburrido, mucho impacto, pero acá aburrido, cada vez hay que ir al sponsor y pedir que te compre, pero la realidad que era solo mirarlo y decir, yo ya sé a dónde querés llegar. Lo vas a terminar siendo o una compañía de wearables, ¿no? O sea, todo lo relacionado con el deporte, o vas a vender tu propia marca de algo relacionada con el deporte, o vas a hacer esto sobre la cadena de blockchain y vas a tener, no sé, los Burn to Give Point que se van a comercializar, o te vas a transformar en una fintech porque ya tenés la comunidad y vas a financiar a esa comunidad de deportistas, o el día de mañana en una insurtech, ¿no? Había como un montón de posibilidades, pero en ese momento ninguno de los dos lo hablamos de esa manera. O sea, mencionábamos el tema de cuáles eran las derivadas después de tener una comunidad. Y bueno, hoy es el primer unicornio social, ¿no? Una compañía de alto impacto, y es una insurtech.
Los seguros. Seguros de vida, además de todo el resto que no lo abandonó, ¿no? Toda la parte de wellness, toda la parte, digamos, de comunidad, y todo lo de la parte de las calorías y demás, que sigue estando, o sea, que fue attach, ¿no? Para llegar a hoy ser, y hoy es una compañía además de B2B, Software as a Service, de plataforma de beneficios para las empresas, porque lo que quiere lograr es convertir a las empresas que usan Betterfly en el mejor lugar para trabajar, the best place to work. Es muy interesante porque eso que comentas, digo, lo viví también yo directamente con startups. Primero nos enfocábamos a crear programas de incubación para startups y buscando sponsors, ya sea de gobierno o empresas que patrocinaran los eventos, porque el emprendedor, pues, lógicamente, no te puede pagar un programa. Sin embargo, fue muy complicado y el cambio de gobierno en México fue muy complicado. Después migramos al tema de corporate venturing, nos dimos cuenta de la importancia de querer trabajar con las empresas que quieran tecnificarse o hacerse digitales, y creamos programas de entrepreneurship, que era también más complicado porque el empleado interno era muy complicado que te dejara una idea, un concepto. Entonces volvimos a iterar nuevamente y ahora, gracias a que hicimos comunidad con Startup durante muchos años, a proyectos que traemos de una cierta vertical, por ejemplo, de cementeras, pues buscamos a este patrocinador que es una empresa que quiere ser venture capital, pero en corporate venturing o innovación interna, pero que yo un emprendedor externo. Entonces, la idea de pivotear es muy interesante y la verdad es que también hemos vivido, como tú en tu caso, tanto con el fondo como con tus emprendedores, este negocio de innovación, porque nuestro negocio me queda claro que es innovar de alguna forma, cuesta trabajo y el que innova paga el pato. Esa es la parte complicada de este proyecto, está en la innovación, ¿no? Sin embargo, nadie te quita lo divertido. Oye, Marta. Exacto. Y aquí hay algo interesante porque, digamos, no quisiera estrenar tanto en los proyectos que llevas. Sin embargo, sí me causa mucha emoción saber que hay proyectos que estás apoyando. Uno, como tu área principal es la parte empresarial y tienes muchos años tanto en el marketing como en la etapa de empresa, este fondo ahora lo llevas a cabo a proyectos startup que de alguna forma ayudan a las empresas tradicionales de más de 30, 50 años en el mercado a digitalizarse, a tecnificarse, a evolucionar a la parte de innovación, si no se quedan atrás y hay un mercado latente. Ahí tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo haces para convencer realmente a las empresas de que tienen que innovar? Te lo comento porque yo estoy en la industria y hay tanto ego en la parte empresarial que muchos de ellos dicen, no, es que yo sí lo he hecho durante 50 años, me ha ido bien. Y le explicas que, oye, hay algo que se llama singularidad, que esto va a cambiar. Mira lo que está pasando ahorita. Dicen, no va a pasar. ¿Te has topado con esto en el camino también? Sí, bueno, nosotros hicimos como varias transiciones entre el Fondo 2, el Fondo 1 y 2, teníamos un área que trabajaba muy de cerca con las empresas evangelizando. Fuimos uno de los primeros que empezamos a armar esta suerte de proyectos de Corporate Venture Capital, o sea, tomando los ejemplos de Israel, de España, había muchas cosas que se estaban haciendo en otras latitudes. La realidad es que, a ver, pasan varias cosas. Por un lado, hoy todo el ecosistema colabora, ¿no?, a evangelizarlas, a esas empresas. Antes éramos muy poquitos, entonces contaba mucho más. Por el otro lado, digamos, el tema de que las pymes son más permeables a la incorporación de innovación, ¿no? Tomando, por eso software as a service, ¿no? Por eso las fintech, los wallets, ¿no? El CFO as a service a través de plataformas, ¿no? Como decimos, o la tesorería a través de una aplicación, que lo tienen que desarrollar con una usabilidad pristina, ¿no? Porque no son sofisticadas, las pequeñas compañías no tienen una sofisticación para entender ni pagar un software sofisticado, son cosas de menor nivel, de menor valor, mejor dicho, en términos monetarios, pero sí que los ayuda muchísimo. Las pymes empiezan como a acelerarse en la adopción de las nuevas plataformas y tecnologías, por ahí mucho más que las corporaciones, y resulta que empiezan a encontrarse, digamos, en eso de decir, wow, en esta licitación ganaron ellos porque, no sé, hasta pudieron utilizar una plataforma de procurement que nosotras no tenemos, ¿no? Entonces, digo, es como que todo el ecosistema es más holístico, ¿no? Por un lado son los startups que hacen presión con la innovación, por el otro lado las pymes que son más esponja para adaptar la innovación, y por el otro lado los mismos
recursos humanos, no me gusta decir recursos humanos, los mismos profesionales o personas que trabajan en las compañías, ya las nuevas generaciones ya vienen con esta cosa de que no hay que desarrollar todo de cero, ¿sí? Ya tenemos un montón de cosas que podemos integrar, ¿no? Entonces creo que todo eso en su conjunto está dando esto en donde las startups y las compañías de todos los tamaños empiezan a trabajar juntos y a co-crear muchas veces juntos. La realidad es que yo hace muchos años tenía una presentación que decía que tengo dos alternativas, una, decir que no existen, no va a pasar nada, no me van a hacer nada, o pelearme, decir, uy, eso que hacen no sirve para nada. Bueno, lo mejor es colaborar, ¿no? Y eso fue lo que venimos trabajando durante todo este tiempo. Porque nos queda poco tiempo, no quiero dejar de que nos vayamos de este podcast, Marta, que cuentes cómo ayudas a las mujeres en todo este ecosistema, que cuentes un poquito, bueno, tenés la red de mujeres, creaste el grupo de emprendedoras en el que yo también participo. Contanos un poco cómo nos ayudás a todas las mujeres en este mundo que es tan difícil para nosotras. Bueno, y lo voy a linkear con tu parte financiera, Cari, porque no nos podemos ir de este podcast sin hablar del tema de finanzas. Una de las primeras reacciones que yo tuve cuando entré al mundo del venture capital fue muchos me preguntaban y me miraban, pero ¿vos de dónde venís? Porque ¿tenés un máster en finanzas o algo por el estilo? No. En este mundo del venture capital y en el mundo de los emprendimientos, ni en el mundo del venture capital necesito que todos seamos financieros y que sepamos armar un Excel, ni en el mundo de los emprendimientos de base tecnológica necesitamos saber programar, ¿ok? O sea, yo he sido emprendedora fallida en mi época, en el año 93, hice historias clínicas universales, y todavía no existe, o sea, mira qué temprano que lo hice. Conseguí el lead investor y después no conseguí más dinero, por eso no lo pude llevar adelante. Y la realidad es que uno tiene que entender lo que la tecnología puede hacer por el proyecto que queremos llevar y tiene que saber que entender los KPI financieros y saberle preguntar al que sea el experto, ¿no? Yo pienso interno, externo, lo que sea, qué cosas necesito, o que si les da información, entender cada una de las líneas que le está presentando en un P&L, en un cash flow proyectado, en una evaluación de la compañía, lo que sea. No puedo hacer, no, esto yo no lo miro, no tengo ni que ser un especialista en finanzas, ni tampoco decir, no, esto es cuestión de Cari, no, yo no lo miro, no. Tengo que, y sobre todo las mujeres, tenemos que saber manejar los números, o sea, no es el más o menos. Y ahí viene por qué hice emprendedora de Latinoamérica y el Caribe en la comunidad. Porque una emprendedora, vos le preguntás, contame cuánto dinero tenés en caja, cuál es tu runway, y más o menos te lo confirmo, porque ahora no me acuerdo. No, ¿ok? Entonces, bueno, desde hace 10 años participé con el Bid Lab, Susana García Robles, en ese momento estaba como en la parte de inversiones y tenía como obsesión, al igual que yo, de robustecer el rol de las mujeres emprendedoras de alto impacto, que son las mujeres emprendedoras de base tecnológica, porque son las que son emprendimientos que se pueden transformar en globales. La realidad es que se organizó una plataforma que se llama We Exchange, que era el primer foro latinoamericano donde las mujeres eran las únicas que podían ir a hacer el pitch, tenían mentoreo, sesiones de mentoreo, de coaching, speed dating. Creamos en aquel momento una plataforma enorme, pero la realidad es que después de ese primer We Exchange dijimos, bueno, esto tiene que transformarse en una comunidad, tiene que ir más allá del foro de cada año, y ahí aparece Emprendedoras Lab. El objetivo básicamente era mostrar role models de mujeres que habían podido crear sus familias de la manera que lo quisieran crear, que no es o creo la familia o hago un emprendimiento, sino que se pueden hacer las dos cosas, que pueden hacer emprendimientos grandes, regionales o globales, a través, como decíamos, de plataformas tecnológicas, y básicamente empezamos siendo, no sé, un grupo de 20, 30 emprendedoras, y hoy son, no sé, 300, 400 las que interactúan todo el tiempo en el grupo de WhatsApp, pero
la realidad que lo que les damos es un soporte, digamos, que las ayude a preguntar cosas que no se animan a preguntar cuando están los varones delante, pero eso es un problema nuestro, no de los varones, ¿ok? Problema de las mujeres, no de los varones, en donde les decimos, esto no es un club de chicas en contra de los chicos, sino todo lo contrario, necesitamos hacer equipos con diversidad de género, en donde les damos workshops de cuestiones legales, desarrollo de branding personal, de las compañías, de evaluaciones, de temas financieros, de go-to-market, infinidad de cosas que se van dando, y a su vez les acercamos oportunidades, bien sea de convocatorias, de programas de aceleración, convocatorias de financiamiento y demás, y a pesar, después de 10 años de haber hecho todo eso, y hoy tener una comunidad de emprendedoras mucho más robusta que en el pasado, aún las mujeres siguen recibiendo menos capital que los varones en los mismos estadios, ¿no? Solamente el 2, el 3% del total de capital derramado en Venture Capital va destinado a emprendimientos liderados por mujeres. Así que en ese momento fue cuando con Susana García Robles decidimos que el gran tema es que necesitábamos tener más mujeres inversoras evaluando proyectos al momento de que viniera una startup, no solamente que fueran inversores varones. Habíamos aprendido a través de una profesora que se llama Dana Kance, que hizo una investigación, es una profesora de la Universidad de Columbia, que hizo el análisis de cerca de 250, 220 pitch de varones y de mujeres, y descubrió que los inversores varones les hacen a los emprendedores varones preguntas de promoción y a las mujeres le hacen preguntas de prevención. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce en que a los varones le preguntan, cuando levantes la ronda, ¿cuánto tiempo te va a llevar regionalizar la compañía en más de 2 países? Y ahí el varón dice, en 3 meses lo tengo resuelto, está todo perfecto y además posiblemente pueda abrir 4 porque en realidad voy a estar facturando acá, allá, tengo un partner acá, pongo divino. Y a la mujer le preguntan, si no levantás la ronda, ¿cómo vas a hacer para seguir subsistiendo si tenés 2 meses de runway? Entonces, digamos, es bien diferente la pregunta, condiciona mucho. Entonces, por un lado la robustecemos a la mujer para hacer frente a esa pregunta, ¿no? Pero por el otro lado, de otra manera, es tener mujeres del otro lado de la mesa en donde hagamos las preguntas de la misma manera que se le hacen a los varones, o muchas veces preguntando directamente a la mujer emprendedora, porque cuando el equipo es de un hombre y una mujer, 2 hombres y una mujer, en general es raro que haya 3 mujeres y un varón, en general es mayoría varones y una mujer, posiblemente la mujer no abra la boca durante toda la reunión, que siempre hablan los emprendedores, los varones. Entonces, del otro lado, si está la sensibilidad de una mujer, que sabemos que eso nos ocurre, ahí vamos a la pregunta directa a la mujer, para que pueda exponer y que cuando le hacemos la pregunta vemos la pasión y el empuje que le pone y cómo sabe de lo que está hablando, y la visión es totalmente diferente. Así que bueno, hoy WeInvest tiene 370 y pico de mujeres que trabajan en el mundo de las inversiones, 270 fondos representados de más de 26 países entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Igualdad y equidad, totalmente. Hoy me hicieron esa pregunta, Marta. Hoy me preguntaron en otro podcast, en un podcast inglés de CFO, Growth CFO en realidad, que son todos CFOs de Reino Unido. Y me preguntó, el host me preguntó, ¿cómo le ayudaba yo a una emprendedora mujer a pitchar en frente de los hombres? Y le dije, hablando como un hombre y pidiendo plata igual que un hombre, porque generalmente nosotros somos apichonadas, pedimos poquito, tenemos vergüenza de ir a pedir plata. No, hay que pedir lo que se necesita, hay que prepararse, no hay que pelearse con los hombres, hay que consolidar todo y también usarlos a nuestro favor, como digo yo, presentarse con fuerza, con energía, con algunos discursos más parecidos a ellos para que nos entiendan mejor. A veces hay que hacer eso, hay que mezclarse de esa manera, porque muchas veces las mujeres nos apichonamos, nos da miedo, las preguntas que nos hacen, es verdad que nos llevan por un camino distinto quizás al que queremos nosotros presentar en ese picheo,
Y la realidad es que la mayor parte del tiempo termina en que las mujeres nos cuesta muchísimo más tiempo juntar el dinero necesario para que nuestro proyecto avance, y hay muchas que se van cayendo en el camino porque se van cansando, es como agotador. Pero la realidad es esa. Hoy me preguntaron eso y yo dije, mira, yo a las mujeres que he tratado de ayudar para que puedan ir a levantar capital, les convierto un poco el speech, ¿no? Es como, bueno, ¿y cómo te vas a presentar al inversor? Porque si te presentás como habitualmente nos presentamos nosotras, es muy difícil que te vayan a invertir. Tenés que tener hoy por hoy, mañana quizás evolucione esto y no tengamos que como que disfrazarnos un poco en ese sentido, pero hoy por hoy pasa esto. Y la realidad es que veo buenos resultados cuando van de esa manera, cuando van un poco como, bueno, y yo soy mujer y las preguntas que me hacen me cuesta contestarlas, o me están llevando por un lugar a donde yo no quiero ir, o cómo vuelvo para acá. O sea, todas esas estrategias hay que practicarlas. Cuenten el sueño total, porque el tema es que los inversores invertimos para tener retornos, como vos decís, generar impacto, pero tener retornos, porque así podemos tener otro fondo para poder seguir invirtiendo. Es una cuestión, digamos, de sustentabilidad a largo plazo, viabilidad y sustentabilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, las mujeres tendemos a solamente decir que vamos a hacer lo que estamos 98.9% seguras que lo vamos a poder cumplir. Entonces, la realidad que eso es muy cierto, porque uno tiene una idea, está mirando un mercado, está desarrollando un proyecto, y pueden pasar muchas cosas buenas y muchas cosas que pueden retrasar un poco el proyecto, pero si yo tengo en mi cabeza que quiero hacer algo muy grande, que realmente significa impactar a cientos de miles de personas, y eso me va a llevar a una facturación que al fondo le va a permitir tener un retorno aceptable, entonces así es donde digo, wow, esta mujer sí que está pensando en grande y tiene la capacidad de llevarlo adelante, por ella y por el equipo que formó. Esa es la diferencia también entre el empoderamiento y dar seguridad a las mujeres. Me gusta más este segundo, que es cómo generar seguridad dando también equidad en la forma de ser, de que aprendan a pedir, de hacerlo, y porque somos iguales en circunstancias, pero sí hay que darnos siempre la equidad para estar en ese mismo equilibrio de ambas personas, ambos hombres y mujeres, por supuesto. Marta, estoy seguro que en este podcast que nos están escuchando o viendo emprendedores, te van a querer contactar de alguna u otra forma para enviarte tu pitch deck, para saludarte, para contactarte de alguna forma. ¿Cómo te pueden buscar, contactar en tus redes sociales o algún punto de contacto? Bueno, la verdad es que yo soy una de las que trato de contestar absolutamente todo. Cada vez me está costando más, les digo sinceramente. Y no quiero poner herramientas de inteligencia artificial para que contesten los mensajes. Esta es la realidad y lo hago siempre totalmente personalizado. Así que bueno, sí, en general por LinkedIn es como lo más fácil porque, bueno, me entra el mensaje en directo y lo consulto, porque si me entra todo en la casilla de mails, por ahí tardo mucho más, porque realmente entre todas las empresas del portafolio, más las cuestiones internas de la compañía y demás, es como que van quedando como muy abajo. A partir de ahí es donde realmente, si el proyecto está dentro de nuestra tesis de inversión, ahí les pido que me lo manden por mail, y directamente les paso el mail para que me lo manden y entre en el CRM para que podamos hacer el seguimiento con el resto de los analistas. Pero lo que sí pido, y este espacio me viene muy bien, gracias por la pregunta, son dos cosas. La primera es, muchos me escriben y me dicen, me gustaría tener una reunión con vos. No me dicen demasiado para qué ni cómo, pero la realidad que es imposible tomar todas las reuniones, máxime cuando no sé muy bien para qué es. Muchas veces es, quiero que me des la opinión sobre mi pitch deck, y la verdad que lamentablemente me encantaría poder hacerlo con todo lo que me llegan, pero me es imposible, no lo puedo hacer, a menos que realmente esté muy dentro de mi tesis de inversión. Entonces, aquellos que quieren mandar el pitch deck y que los empecemos a analizar, que primero visiten nxtp.vc, nuestro sitio, que está muy aclarado cuál es nuestra tesis de inversión, en qué momento presentarse en NXTP, cuáles son
los lugares por donde puedan entrar, como para que puedan ser atendidos, porque obviamente hay oficinas en México, hay responsables en México, en Brasil, esas vías también son súper y lo ven. En el website ven en qué país está cada uno de los integrantes que aparecen con la fotito, entonces es más fácil. Así que, digamos, eso sería la forma. Y para aquellos que son emprendedoras, encantadísimas de que apliquen a Emprendedora LAC. Si entran a la web, emprendedoralac.org, hay un formulario de aplicación y forman parte de la comunidad y pueden empezar a interactuar con las emprendedoras y con todas las inversoras que formamos parte que estamos detrás de la plataforma. Y en el caso de que haya inversoras que estén escuchándolos, y cuando digo inversoras pueden ser desde analistas, junior, hasta GPs de fondos, que quieran aplicar a nuestra comunidad de mujeres inversoras, en donde también robustecemos el rol de las inversoras y tenemos programas de mentoreo y demás, que puedan aplicar a weinvest.latam.org y también formen parte de la comunidad. Y así completamos el yin y el yang del ecosistema de emprendimiento e inversión con diversidad de género. Fantástico, Marta. Pues muchas gracias por tu participación. Gracias por agregar valor a este episodio el día de hoy. Estoy seguro que muchas personas que nos escuchan, nos están viendo, van a quedar encantadas con tu charla del día de hoy y te van a querer contactar. Ya saben, no envíen un correo frío, mejor manden directamente por LinkedIn más información de quiénes son ustedes, tu proyecto, o antes vean la página web de nextp.vc para darse una idea de cómo pueden conectar. La realidad es que hoy en día la parte digital hay tanta información que de repente tienes que dejar de o no ver todos los correos o no ver todos los mensajes y solamente ver los que creas que te van a contactar. Marta, pues muchas gracias. Marta Cruz de NextTP Venture. Aquí te agradezco tu tiempo, tu enfoque y sobre todo te agradezco por tu muy buena charla de café que hoy nos acabas de dar y esperamos vernos en un siguiente episodio. Muchas gracias, Marta. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Karina, gracias. Gracias, Marta. Gracias. Y emprendedores que nos escuchan, emprendedores, empresarios, inversionistas, gracias por estar aquí. Ella fue Marta Cruz. Como siempre, prometemos agregar valor con nuestros grandes invitados. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Startups Coffee Talks. Hasta la vista y nos vemos pronto. Gracias. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Startups Coffee Talks. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Regístrate gratis en nuestra plataforma online startcups.com, donde podrás incubar y acelerar tu startup con los mejores cursos de capacitación para emprendedores, mentorías en vivo y hasta desarrollar tu pitch deck para levantar capital en nuestra red de inversionistas. Startups. Innovation starts with a cup of coffee.